La herramienta del Empathy Map nos ha ayudado sobre todo a ponernos en la piel de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Pese a que yo llevo muchos años haciendo deporte, que es al fin y al cabo el tipo de usuario al que vamos, al haber podido hablar con diferentes deportistas de diferentes edades, nos ha ayudado a saber cuál es realmente su necesidad, su visión de la oferta que nosotros le proponíamos. Gracias al Empathy Map hemos podido mejorar a muchos aspectos relacionados con la oferta que queríamos darle, cambiando o mejorando o quitando incluso cosas que creíamos que les iban a interesar, pero luego parecía que no tanto. Y al mismo tiempo hemos visto nuevas vías hablando con ellos, de tal forma que hemos mejorado nuestra oferta. Toda empresa, todo proyecto, todo startup tiene como objetivo final llegar al consumidor. Es muy importante saber qué necesidades tiene, y una de las herramientas muy positivas para hacerlo es el Empathy Map, ya que te ayuda a preguntarte qué siente, qué piensa o qué oye tu consumidor final. Entonces, en mi caso fue muy positivo porque mi proyecto está basado en el colectivo sordo. Estas personas viven situaciones cotidianas de una manera distinta de como lo hacemos las personas oyentes. Entonces, el preguntarme qué sienten o qué piensan me ayudó muchísimo a ponerme en su piel y encontrar la mejor manera de cubrir sus necesidades.